Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda lección de mi escuela sabática. Hemos tenido una lección todo este trimestre que ha sido realmente una gran bendición para aclarar cómo el ser humano es justificado delante de Dios. En realidad, la salvación es simple, es por fe, por gracia. La ley de la fe nos lleva a creer fielmente en que la muerte de Cristo es suficiente para lograr la salvación. Sin embargo, en esta semana vamos a ver temas de mucha importancia, porque todo aquel ciudadano del reino de los cielos tiene una forma de conducirse. Por lo tanto, la lección de esta semana es la número 13 y su título es La vida cristiana. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Esta semana usted va a estar aprendiendo qué hacer para agradar a Dios con un estilo de vida que pueda ser de honra y gloria para nuestro Dios. Usted va a aprender eso esta semana. El estudio de esta semana es muy importante porque aquí vamos a descubrir qué significa ser débil en la fe. ¿Qué significa realmente ser débil en la fe? Esta semana usted va a comprenderlo. Además de esto, va a descubrir cómo hacer un buen juicio. Algunas veces nos enfrentamos en situaciones en que tenemos que hacer un juicio de lo que estamos viendo, de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo hacer un juicio? Un juicio equilibrado, un juicio que nos ayude a hacer un verdadero juicio justo. Esto usted va a estar descubriendo esta semana. Además de esto, en el transcurso de la lección de esta semana, usted va a comprender por qué somos bienaventurados nosotros, los hijos de Dios, aun cuando muchas veces podemos vernos que tal vez caemos o fallamos. ¿Cómo es que podemos ser bienaventurados a pesar de nuestras fallas? Esto usted va a estar descubriéndolo durante esta semana. Cuando usted estudie la lección en esta semana, al entender lo que es la vida cristiana, usted va a disfrutar de un tema muy importante: cómo hacer del sábado una bendición, una delicia santa. ¿Y por qué juzgar todos los días o todos los días entender qué significa este asunto? ¿Qué decía Pablo acerca del sábado? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana. Y para finalizar, vamos a escuchar los consejos del apóstol Pablo y las palabras finales con relación a su libro, o mejor dicho, la carta a los romanos. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 14, el verso número 10. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar, a purificar y a cubrir nuestras almas al estudiar tu palabra. Bendícenos, guíanos a toda verdad, Señor, convéncenos con tu palabra para entender tu voluntad. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 14, el verso número 10 nos dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo aquí está haciendo tres observaciones. Número 1, juzgar al hermano. Y número 2, menospreciar al hermano. Y el tema número 3 que el apóstol presenta es: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué juzgar al hermano? Por lo tanto, ¿por qué menospreciar al hermano? Esto es muy importante. El apóstol Pablo está haciendo grande énfasis en estas tres direcciones.
La lección de esta semana es una lección muy importante porque ella nos presenta cómo vivir la vida cristiana, qué es la vida cristiana, cómo debe de conducirse el cristiano. Esta semana nos presenta, dice, ahora estamos en la última parte de nuestro estudio de Romanos. En el libro de Pablo, mejor dicho, en el libro de Romanos, la carta que Pablo escribió, es el libro base con el cual nació la Reforma Protestante. Este libro nos ha hecho a nosotros, de alguna manera, entender lo que fue la Reforma protestante de Martín Lutero. Además de esto, esto nos muestra por qué nosotros somos o debemos de ser o seguir siendo protestantes. Esto es un ejemplo a seguir. Ahora, como adventistas del séptimo día, nosotros creemos y nos basamos nuestras creencias en la Escritura y la Escritura sola. Además de esto, agarramos como la Biblia como la única norma de fe para la vida cristiana y la única fuente para entender lo que son las doctrinas bíblicas. Esto es muy importante porque la gran verdad de la salvación por la fe, dice, una verdad que se expresa con mucho poder en la epístola de Pablo en Romanos. O sea, en otras palabras, la iglesia de aquel entonces enseñaba que había que pagar indultos, que había que hacer misas, que había que hacer ciertas cosas para que las personas fueran justificadas. Sin embargo, vemos que Martín Lutero levantó una gran verdad con la Reforma Protestante y de esta manera el hombre es justificado solamente por la fe. Y esta es lo que es la verdadera reforma. La reforma es dejar de creer que haciendo cosas usted es salvo o que dará la justificación. La verdadera reforma es abrazar el evangelio puro, sin mancha, y creer en el evangelio de que usted es justificado ante Dios por la muerte de Jesucristo. En otras palabras, dice, quizás todo pueda resumirse en la pregunta del carcelero de Filipo. Era un hombre pagano, era el carcelero. Él dijo, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? El mismo apóstol le respondió, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa. Por lo tanto, dice aquí la respuesta es clara. Esto no lo daba la iglesia en aquel tiempo, por eso Martín Lutero inició la Reforma Protestante. Esto debemos de seguirlo creyendo hoy nosotros. Por lo tanto, aquí dice, ese es el tema principal que debemos de incluir, y fue lo que incluyó el apóstol Pablo en su carta. Él escribió que verdaderamente para nosotros, los herederos, que somos los herederos de la Reforma Protestante, hemos de ser precursores de esta reforma, mantenernos en que la justificación es solo por la fe y solo por la fe, y que la Escritura es la única norma de fe para el creyente. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice esta la lección con el tema que es, qué significa ser débil en la fe. Estudiemos la lección, descubramos nuestra bendición.